Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, donde vamos a estar hablando bajo el tema de Vivan del Evangelio. Vamos a estar tocando un poco el tema de los diezmos. Tan solo son 10 minutos. Les pido que se miren este video hasta el final. 10 minutos no son nada. Y vamos a estar hablando del por qué lo hacemos con la base que es la palabra de Dios. Y para ello vamos a estar leyendo la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 14, bendiciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Saqué 7 puntos de estos versículos que acabamos de leer, y el primero dice lo siguiente: la palabra de Dios es una semilla, y como toda semilla, da su fruto. En varios versículos de la palabra nos enseña esto la Escritura. Se compara con una semilla. ¿Quiénes son los que siembran esa semilla? Pues los que predican el Evangelio de Dios, la palabra de Dios. Esos son los sembradores. ¿Y quiénes son los que recogen el fruto de esa semilla? Igualmente aquellos que predican esa palabra, que son los evangelistas, que son los pastores, que son los profetas, todo aquel ministro y siervo de Dios, hombre o mujer. Y vamos a profundizar un poco más en ello. Dice la Escritura: nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Este versículo lo escojo precisamente porque habla más a manera de nosotros, a palabras, a términos que nosotros hablamos hoy en día en el 2025. ¿Es gran cosa si segaremos lo material? El sembrador siembra lo espiritual, la palabra es espiritual, y lo que recoge es lo material, porque es lo que está estipulado. Y vamos a profundizar un poco más en el segundo punto. Es lógico que el sembrador recoja del fruto de la semilla que sembró. Es algo lógico, no es algo descabellado. Si simplemente nos ponemos a meditar, cuando tú trabajas en cualquier empleo que tengas, es lógico que recibas un pago, que recibas un sueldo. Empecemos por allí, antes de profundizar en la palabra. ¿Es lógico que recibas un sueldo? Claro que sí es lógico, ¿cierto? También igualmente es lógico que si el siervo de Dios, el ministro de Dios, siembra lo espiritual, recoja lo espiritual. Y además que es algo que está ordenado por el Señor. Vamos a profundizar un poco más. Para eso profundizamos en el tercer punto de este video. Es un derecho que tienen los ministros de Dios al predicar el Evangelio. La Escritura dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Vamos a dejarlo allí. Como acabamos de leer, habla de que esto es un derecho. Es un derecho. Es algo estipulado por Dios. No es algo descabellado, ni es una locura, ni es una estafa. De que el que predica la palabra de Dios, siembra la palabra de Dios, recoja un fruto de ello. Diferente fuera que no predicara la palabra de Dios. Diferente fuera que se dedicara a otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pero si es un siervo de Dios que predica la palabra de Dios, que está dándole un consejo a las personas, restaurando vidas, familias, almas, vidas, a través de la palabra de Dios, es lógico que participe de ese derecho que tiene. Vamos a profundizar un poco más acerca de la vida de Pablo, porque el apóstol Pablo fue el que escribió esto. Y ahí seguimos en el cuarto punto, donde dice lo siguiente: Pablo no usó de ese derecho, porque esa era la gloria de él delante de Dios. Pablo tenía una sabiduría y una personalidad totalmente diferente. Por eso dice aquí: ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo soportaba esto. Como leemos en la Escritura, no era algo que él disfrutaba, el no recibir de
de su derecho, sino que él lo soportaba. Él tomó en su decisión personal soportarlo, porque esa era su gloria para con Dios. Él estaba tan desconectado de este mundo, de esta vida, que él simplemente estaba pensando era en la gloria venidera delante de Dios, porque él tenía claro de que esta vida era pasajera y que simplemente esto Dios lo dejó como un sustento para su pueblo. Y vamos a profundizar más en ello, acerca de este sustento desde los tiempos de Moisés. Quinto punto. Esa orden Dios la dio desde los tiempos de Moisés. Así ha sido desde el principio. Y vamos a profundizar. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así fue desde los tiempos de Moisés. La tribu de Leví era y los hijos de Aarón y sus hijos, los que participaban de aquel derecho que Dios constituyó desde los tiempos de Moisés. Por eso no es algo anormal, siempre ha sido así desde el principio. No es algo ilógico, no es algo descabellado. Vamos a entrar en el punto número 6. Los ministros de Dios no deben sentirse mal por vivir del Evangelio. Dice el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El Señor ordenó que los que anuncian el Evangelio, los que predican la palabra de Dios, vivan del Evangelio. Y estamos hablando de la Escritura, la palabra de Dios. Por eso los ministros y los siervos de Dios no deben de sentirse mal, ni tampoco los que llevan un diezmo o una ofrenda, o los que quieren averiguar o saber qué es esto, o primicias, qué es esto, y si lo hacen no sentirse mal, porque es algo que está escrito en la palabra, y Dios está mirando en los cielos, y tenemos cierta certeza y seguridad de que Dios nos va a recompensar aquel acto de fe, que es un acto de honrar a Dios. Así como se honran a los padres y a las madres, así también honramos a nuestro Dios, que nos bendice, y le damos a Él de lo que Él nos dio a nosotros, de eso le damos. Porque si Él no nos bendice a nosotros primero, ¿cómo nosotros le podremos dar a Él un reconocimiento, una honra de lo que Él primeramente nos da a nosotros? Ese es el orden. Vamos a profundizar en el punto número 7. La sociedad ha querido crear el tabú de que está mal honrar a Dios con los diezmos. Y aquí vamos a hacer el resumen de este video en el punto número 7. El enemigo ha influenciado en la sociedad, o ha querido influenciar en la sociedad, para hacer ver mal tanto al que diezma como al que recibe el diezmo, tanto al diezmador, al que cree en Dios, como al ministro de Dios, al que está predicando el Evangelio de Dios. No debemos de sentirnos mal por ello. De tantas falsedades, de tantas mentiras que hay hoy en día en este mundo, en esta sociedad, esta es una de esas mentiras. Y para esto es este video, para desmentir esta gran mentira. No solo con palabras mías, no solo con palabras que yo haya oído de alguien, sino con la palabra de Dios. Estamos leyendo 1 Corintios, y eso es lo que nos enseña la Escritura. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No debemos sentirnos mal, antes lo contrario, esas son bendiciones que acarreamos, traemos para nuestras vidas al ser obedientes a la palabra de Dios. El diezmar, el ofrendar, el dar primicias, eso es ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es agradarle a Dios, eso es una honra. La sabiduría que hay detrás del diezmo, el entendimiento que hay detrás del diezmo, el conocimiento, el saber que hay detrás de este acto de honrar a Dios, es de que Dios nos va a honrar a nosotros, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran, y eso está escrito en su palabra, y ahí hay gran sabiduría. La palabra de Dios es muy espiritual, y los que la entienden es porque Dios le da la sabiduría. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a diezmar, que nos enseñe a ofrendar, que nos enseñe a dar primicias. Son 3 puntos, es 3 cosas importantes que no son una locura, sino que es algo que Dios ordenó, Dios estipuló, y es un derecho de todo aquel que sirve a Dios. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos ministros de Dios que se sienten mal viviendo de las bendiciones que Dios estipuló, cuando no debería de ser así. No debemos sentirnos mal, ni los que vivimos de ello, ni de los que le damos al siervo de Dios aquel reconocimiento que no es para el siervo de Dios, es para Dios, porque lo hacemos de una manera espiritual y con discernimiento y entendimiento. Espero que este video les haya servido un montón. Dios me los bendiga y les siga llenando de mucha sabiduría hoy y siempre. Bendiciones
y se cuidan. Chao pues.